admirabilis, conciliarius, Deus, fortis, pater futuris seculi, princeps paci, tu autem Domine, miserere nobis, Deo gratias. La Iglesia nace para anunciar el Evangelio. Esta es su razón de ser y su misión específica. La Arquidiócesis de Bogotá se fundó para evangelizar. Su vocación propia es la evangelización. Evangelizar es la fuente de su mayor alegría y la manifestación de su belleza. A lo largo de estos 450 años de existencia, queremos discernir los signos de la presencia y de los planes de Dios en medio de la historia, de nuestra historia. Conozcamos su itinerario evangelizador y unámonos todos a la celebración de esta memoria agradecida. Anuncia la palabra con obras, es tu vida la que habla. Ayuda a tus hermanos, que el mundo necesita de tus manos. Sal y luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la verdad. No habrá noche en tu vida, será siempre un despertar. Por disposición de Jiménez de Quesada se levantaron 12 casas pajizas en honor de los 12 apóstoles y una capilla en donde se celebró la primera misa. Fue aquí donde la luz fue encendida para iluminar ese camino de la Iglesia Católica que ha dejado una huella imborrable en nuestra ciudad que aún vemos cuando caminamos a diario por las calles. Su nacimiento se da cuando en 1562 el Papa Pío IV trasladó la sede episcopal de Santa Marta a Santa Fe, erigiéndola en ciudad episcopal, y luego el 22 de marzo de 1564 promulgó la bula In Suprema Dignitatis Apostolica Specula, con la que elevó a la dignidad de arzobispado, llamándola Arquidiócesis de Santa Fe en el nuevo Reino de Granada. Siendo las personas de los obispos tan esenciales en la vida de la Iglesia, no podemos olvidar cómo desde Fray Juan de los Barrios, protector de los indios, de la orden franciscana, ya con él son 40 obispos que con diligencia han guiado a los fieles entre luces y sombras. Fue el arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas quien eligió a Santa Isabel de Hungría como patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. Asombra de sobremanera pensar en lo amplio que fue el territorio de la Arquidiócesis durante sus 3 siglos en la vida colonial. Sus límites geográficos cubrían más de la tercera parte del actual territorio colombiano y aún parte de Venezuela. Para celebrar estos 450 años, podríamos hacer el inventario de la presencia de la Iglesia en la vida social y cultural de la ciudad. Se fundaron parroquias, conventos, seminarios y colegios. Religiosos y religiosas vinieron a fundar a Santa Fe. La evangelización de los indios en la arquidiócesis estuvo desde 1550 en manos de los doctrineros religiosos dominicos y franciscanos, agustinos y finalmente los jesuitas en 1605. Durante los primeros 47 años, la única parroquia en la ciudad fue la que levantaron los conquistadores, donde se celebró la primera misa. Ya en 1585 se fundaría Nuestra Señora de las Nieves y la parroquia de Santa Bárbara, donde aún hoy se conservan pinturas murales hechas por los indígenas. Luego en 1598 se erigiría la parroquia de San Victorino. Durante casi 3 siglos, Bogotá no tuvo más que esas 4 parroquias. Siendo creciente el proceso de expansión de la ciudad, comprometía crear nuevas parroquias. En la actualidad se cuentan con más de 250 parroquias, divididas en 5 zonas pastorales,
para una población cercana a los 4.5 millones de habitantes. Tempranas fueron las fundaciones religiosas femeninas en la arquidiócesis, ya que antes de finalizar el siglo XVI había monasterios de concepcionistas y clarisas. Las carmelitas descalzas habían llegado a Santa Fe en 1606 y luego las dominicas. A ellas se sumó ya el siglo XVIII las religiosas de la enseñanza. Monasterio Colegio, ubicado en la calle 10ª con Sexta, donde viviría en 1910 la Madre María Ignacia, de grata recordación para todos, pues fue quien retocaría de manera considerable la novena de Navidad. Legado de Fray Jesús Larrea, franciscano, quien la escribió, y la cual se difundió por todo el territorio colombiano, y que repetimos todos casi de memoria como señal de tradición espiritual. En el campo de la educación, en 1592 se creó el Colegio de San Bartolomé, considerado como el más antiguo del país. Por aquí pasaría el joven Pedro Claver, quien después se convertiría en el segundo patrono de Colombia y patrón universal de los derechos humanos. Se establecieron universidades, como la Universidad de Santo Tomás, en 1639, por los padres dominicos, la Universidad Javeriana, por los padres jesuitas, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, fundado por Fray Cristóbal de Torres. Todos ellos brillan actualmente en medio de nuestra ciudad. Instituciones que a lo largo de su desarrollo han ofrecido educación a profesionales que han dejado huella en la vida social, política y económica de la nación. Mucha de la vitalidad de la arquidiócesis ha dependido de su seminario, de esta acción y vida espiritual del clero. Del actual seminario solamente hasta 1943 se vino a cristalizar el proyecto en la hacienda El Chicó. En el campo del arte han quedado las huellas en las iglesias de Bogotá que aún compartimos hoy. Pintores como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, Baltasar de Figueroa, talladores, arquitectos, orfebres, escritores, músicos como Juan de Herrera o José de Cascante. Han dejado ellos su impronta y han sabido inspirarse, como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de su historia, del tesoro inagotable de la Biblia. En la década de los 60 del pasado siglo hay que destacar el trabajo de los sacerdotes del sur de la ciudad, a través de la llamada Unión Parroquial del Sur. Ya en 1911, el padre José María Campoamor dio vida al Círculo de Obreros, con el que se configuró el nacimiento del primer sistema de ahorro financiero del país, con reconocimiento de intereses. El 1 de noviembre de 1849 apareció el primer número de El Catolicismo. Vemos con alegría cómo se celebraba el Corpus Christi en la catedral, primeras imágenes en video que se conservan en el patrimonio fílmico colombiano. Aparece también el padre Joaquín Luna Serrano, con el fin de acoger a los niños campesinos víctimas de la violencia. Por iniciativa del sacerdote José Joaquín Salcedo, se crearon las escuelas radiofónicas y nació Acción Cultural Popular, programa dirigido a mejorar la vida del campesino en numerosos frentes. Fue en esta época, a los 404 años de haberse erigido la arquidiócesis, que se registra uno de los acontecimientos más privilegiados de su historia: la visita del Papa Pablo VI, con ocasión del 39º Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Bogotá en el año de 1968. Otro acontecimiento que entra en estos días de plenitud vividos en la arquidiócesis es la visita apostólica del Papa Juan Pablo II, bajo el lema «Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia». De que la primera liberación que ha de procurarse al hombre es la liberación del pecado y del mal moral, el amor y la opción preferencial por los pobres no puede ser exclusiva ni excluyente. Muchos más nombres y actividades de hombres y mujeres podrían enumerarse. Algunos están camino a los altares, como es el caso del padre Almanza, el siervo de Dios Ismael Perdomo Borrero, arzobispo de Bogotá entre 1928 y 1950.
la reciente iniciada causa del padre Rafael García Herreros, quien a través de la radio y la televisión, este sacerdote eudista dio origen al Minuto de Dios. Y con inmensa alegría compartimos en este tiempo la canonización de la Madre Laura Montoya, primera santa de Colombia. Las que hemos mencionado son algunas muestras de un servicio real dado en Bogotá a toda Colombia. Como en todas las acciones humanas, hay luces y sombras, pero estas últimas no alcanzan a opacar el compromiso y la entrega por la comunidad. Que la Arquidiócesis de Bogotá, por su fe en Jesucristo, sea sal de la tierra y luz del mundo, en medio de nuestra región capital. Luz del mundo, deja de ocultarte en lo profundo, sal de la tierra. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, este cirio representa la luz de Cristo que ha brillado en el mundo entero y de una manera especial en nuestra patria desde el primer momento cuando aquellos que vinieron con los conquistadores nos trajeron la alegre noticia de que Cristo es nuestro Salvador, de que por medio de Cristo llegamos a ser hijos del Padre y podemos vivir en íntima comunión con Dios y con los demás. En nuestra Arquidiócesis de Bogotá estamos celebrando 450 años de historia. Una historia que ha sido la presencia maravillosa, la presencia fecunda, la presencia misericordiosa de un Dios que nos ama. Tantas personas que a lo largo de estos 450 años han cambiado su vida, han transformado su vida en el contacto con el Señor Jesucristo, que les dirige su palabra, que los sana, que los cura. Tantas personas que han descubierto cómo su vida tiene sentido en la medida en que se hagan portadores de ese amor de Cristo y por lo tanto en el sentido en que sean verdaderamente discípulos misioneros del Señor Jesucristo. En la Arquidiócesis de Bogotá, durante estos 450 años, nosotros hemos constatado cómo necesariamente cuando se recibe el mensaje de Cristo, se lleva a los demás. Cuando se vive el amor de Cristo, se siente la necesidad profunda de salir a los demás, de ir a los demás. Lo que en la Arquidiócesis hemos vivido en estos 450 años ha sido maravilloso. La atención a los pobres, a los necesitados, todo lo que se ha hecho por la educación de los marginados, de aquellos que no tienen acceso posible a una educación digna, a una educación de calidad. Todo lo que se ha hecho en el campo de la salud, todo lo que se ha hecho en el campo de la atención a los enfermos. Es decir, hemos constatado a lo largo de estos 450 años cómo al recibir el amor de Cristo nos sentimos necesitados a salir al encuentro de los demás, especialmente de los más débiles, de los más necesitados, de los pobres, de aquellos que a los ojos del mundo no cuentan, pero que a los ojos de Dios tienen el valor infinito de ser sus hijos. Nosotros estamos celebrando estos 450 años no solamente en la ciudad de Bogotá, que fue fundada precisamente como Santa Fe, es decir, como un testimonio de la fe en el Señor Jesucristo, y que precisamente, según se nos narra, en la fundación se erigieron una pequeña capilla y 12 chozas que representaban precisamente al Señor Jesucristo y sus 12 apóstoles. También en todos los municipios vecinos, como Choachí, como Chipaque, etc. Desde el principio la luz de Cristo ha brillado y desde el principio se ha sentido como la presencia de la Iglesia es una presencia benéfica porque es testimonio y realidad del amor misericordioso de Dios. En este momento, en nuestro cronograma de actividades para la celebración del jubileo por los 450 años, empezamos a mirar nuestro presente. Y lo hemos hecho precisamente tratando de construir entre todos un plan de evangelización. Porque mirar el presente es descubrir cómo hoy el Evangelio de Cristo tiene que resonar. Cómo hoy nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos que ir al encuentro de nuestros hermanos que viven en esta
región capital, cómo hoy tenemos que acercarnos a todos los estamentos de la sociedad para entrar en un diálogo profundo con ellos, un diálogo de salvación, un diálogo por medio del cual nosotros nos acerquemos a aquello que está en lo íntimo del corazón de los seres humanos y por lo tanto podamos ayudarles a descubrir, acompañándolos, el amor de Dios y por lo tanto permitirles que descubran cómo Dios los ama y su vida se transforme con la luz maravillosa del amor. Este cirio representa por lo tanto todo esto. Es Cristo mismo resucitado, luz del mundo, luz para cada uno de nosotros. Ahora nos compete a todos nosotros, los miembros de esta iglesia que peregrina en Bogotá, asumir plenamente nuestro compromiso de ahondar permanentemente en nuestra adhesión al Señor Jesucristo y de ir a los demás con el testimonio de nuestra vida. Tenemos el gran reto de transformar nuestra sociedad, de hacernos fermento de nuestra sociedad, de hacernos luz de nuestra sociedad, de hacernos sal de nuestra sociedad. Es decir, tenemos el gran reto de permitir que verdaderamente Dios pueda realizar su acción salvadora en el mundo, haciendo que nosotros seamos sus signos y sus instrumentos. Recibamos hoy, en este domingo de Pentecostés, recibamos este cirio y comprometámonos a ser nosotros, iluminando nuestra vida con la palabra y con los sacramentos, luz para los demás. Signos claros de esa presencia luminosa de Dios en nuestra vida para poder ser testigos de esa luz para los demás. Sal, es decir, adquirir un nuevo sabor, un nuevo sentido de la existencia, llenarnos nosotros del gozo, de la alegría que da el tener a Cristo en el corazón para poder también llevarlo a los demás, hacer posible que los demás descubran que Cristo está con ellos, camina con ellos, los ama, los consuela y está dispuesto a darles la vida en plenitud. Este es hoy nuestro compromiso, asumámoslo plenamente.